Estamos viendo una serie o una síntesis del Antiguo Testamento que sería algo como lo que verían si se metieran a una clase de seminario bíblico en la universidad y fueran a estudiar el Antiguo Testamento de manera sistemática. Eso es lo que estamos viendo y estamos viendo, hoy vamos a ver la vida de Isaac. Y me parece interesante la vida de Isaac porque él es, Isaac, la vida de Isaac la podemos ver como un eslabón, una cadena ahí. Yo les preguntaría, ¿cuál es el eslabón más importante en una cadena? ¿Todos? ¿Ya vieron la lección, ¿verdad? Ya. La leyeron, ¿no? Pero han trabajado, ¿verdad? Sí, encadenados, espero que no, ¿verdad? Ok. Pero la cadena, fíjense, ¿qué dijo? Casi. Ok, bueno, no vayamos para allá, ¿eh? Pero la cadena en su totalidad es tan fuerte como su eslabón más débil. Déjame repetir. La totalidad de la fuerza de la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. ¿Cierto o no? Ahora, cuando vemos la vida de Isaac, Isaac fue un eslabón en una cadena. Fue un eslabón en la cadena de Abraham, de Isaac y Jacob. Y cuando leemos estos pasajes, en muchos lugares se habla de que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y nos ponen esa cadenita y estos tres hombres, por eso les llaman los padres o los patriarcas de Israel. Fueron los fundadores de de ellos vino toda la generación israelita. Entonces, cuando vemos la vida de Isaac, él es un eslabón. Por ejemplo, un pasaje que habla de esto es Éxodo 3:15. Dice, Dios dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, ¿el Dios de quién? De Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces es un eslabón en esa cadenita que viene de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento también tenemos esta cadena. Tenemos en Mateo 22, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Interesante ahí que está hablando de gente que está muerta físicamente. Ese es tema para otra clase, pero en Génesis 50 dice a José, le dijo, vamos a ver después la vida de José. Dice a José, yo voy a morir, pero Dios, José le está hablando a sus hermanos, voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento. ¿Se acuerdan de los pactos que vimos la clase pasada? A eso se refiere, a ese juramento. ¿Entre quién? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces tenemos esa cadena y a veces como que a veces, ¿no les pasa que ven el Facebook y a veces como que le dan uno ganas de tirar la computadora, ¿no? Yo hay gente que veo luego en Facebook y digo, ¿por qué es famosa esta persona? No entiendo. ¿Han visto la familia de los Kardashian? Yo no entiendo por qué son famosos estos. No sé, a lo mejor necesito ver más tele, no veo suficiente tele. Pero no entiendo por qué son famosos. Pero mucha gente en nuestra cultura se está comparando con estas personas porque son famosas. Y uno puede decir, uy, a lo mejor en esta cadena de la vida, a lo mejor yo no soy muy importante porque cuando voy en la calle ni el perro me ladra. Nadie me conoce.
Y hay gente que van como diputado, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿no? ¿Es eso importante? Bueno, si alguna vez te has sentido así, te puedo decir que a lo mejor te puedes sentir como se sintió Isaac. Porque a Isaac lo ponemos en esta cadena, pero hay algo interesante. Dice la Escritura, dice que Dios se acordó. Dios se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Viene en Éxodo 2. Es medio olvidadizo el Señor. Como que de repente se le va la canica y se le olvida alguna cosa por ahí. No, la palabra aquí que utiliza sacar en el hebreo es el sacar a relucir algo que ya sabemos y actuar sobre eso. Ese es el sentido de esa palabra, ¿sí? Es tomar algo de nuestra memoria y actuar sobre ello. No era como que a Dios se le olvidó y necesita ponerse un hilito. Ponte el reloj al revés para que te acuerdes, o ponte una liguita. No necesita Dios hacer eso porque no se le olvidan las cosas a Dios. Pero esta promesa le vino a Jacob, Dios no olvida, y entonces empieza a actuar sobre esto, porque déjenme decirles algo, si usted es algo impaciente como su servidor, se dará cuenta que estos hombres y mujeres tuvieron que a veces esperar años por las promesas de Dios. 20 años, 30, más años a veces. Y nosotros queremos las cosas como que ya, como que ahorita. Señor, tú prometiste, ¿y cuándo? Entonces luego, ¿qué pasa? Le queremos ayudar a Dios. Y ahí vienen los problemas. Pero vayamos despacio. Entonces, vemos a Isaac como este eslabón en la cadena, pero esta imagen está, yo creo que un poco... no es representativa de lo que vemos en la Biblia, porque es más bien como un eslaboncito. ¿A qué voy con esto? Bueno, si ustedes ven la Escritura y ven Génesis del 11 al 50, y cada capítulo es uno de estos cuadritos, vamos a ver que del 11 al 20, ¿de quién habla? Abraham. ¿Cuántos capítulos se le dedican ahí? Luego, los siguientes dos capítulos, el 21 y 22, habla un poco de Abraham, pero más bien no es de Abraham. Habla de Isaac, no habla de Isaac, habla de su nacimiento. O sea, como que es una embarradita ahí de Isaac, de lo que pasó con él y cuando le va a ofrecer Abraham. Pero él no es el personaje principal de estos capítulos. Y si seguimos, por ejemplo, luego el siguiente capítulo sigue otra vez de Abraham y luego el siguiente capítulo, de Isaac, diríamos, a lo mejor es de Isaac, pero no es de Isaac. Es de Rebeca, es de cómo Abraham manda a su mayordomo a buscarle esposa a Isaac. Entonces casi todo el pasaje habla de Rebeca, no de Isaac. Y si seguimos, ahí habla de un poquito de Jacob y de Esaú, es su nacimiento. Pero después sigue y llegamos a este capítulo, el capítulo 26 de Génesis. Y ahí sí se habla de Isaac. Ese es el capítulo central de Isaac, pero se acabó. Después es mencionado muy brevemente por aquí, por allá. Y todos los siguientes pasajes son de Jacob, su hijo. Y después los siguientes pasajes son de José. ¿Cuántos capítulos se le dedican a Isaac en todo el Génesis? Bueno, a lo mejor no fue muy importante, ¿no? Pero fíjense en esto, aún que Dios le dedica solamente un capítulo a Isaac, Isaac sigue siendo un patriarca importante y único dentro de la historia
de Israel y la historia de la salvación humana. Y ¿saben lo que es un patriarcado y un matriarcado? Sí, un patriarcado es donde el papá manda, ¿no? Como todos nosotros, ¿no? Sí. ¿Sí o no? No. Se voltean a ver las hermanas así como que, ¿le contesto o no le contesto? Bueno, levante la mano. No vamos a hacer encuestas aquí, no. Y el matriarcado es donde la mamá es la figura de autoridad. Bueno, no vamos a meternos en cuestiones de autoridad aquí en la casa, pero la cultura israelita era patriarcal, era un patriarcado. Y en estos pasajes es interesante que, bueno, vamos a ver algunas características de la vida de Isaac en estos pasajes. ¿Qué les parece? ¿Sí? A pesar de que Isaac fue un patriarca único, fue único porque tuvo cosas distintas de su papá y de su hijo, de sus hijos. Cosas muy diferentes. Y la vida de Isaac, cuando la ponemos bajo la lupa y empezamos a verla en detalle, surgen muchas cuestiones que nos aclaran, cuestiones del Nuevo Testamento de la vida de Jesús también. Como que en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que Hebreos habla de que de muchas formas y muchas maneras Dios habló a los patriarcas? Yo creo que Isaac es una de las formas más claras en que Dios habla acerca de lo que va a suceder después en el Nuevo Testamento. Vamos a ver. Sucede que hay una hambruna por ahí. La familia de Abraham, obviamente Isaac ya había nacido. Y empieza a haber una hambruna. ¿Se acuerdan qué pasaba? En estos tiempos cuando había una hambruna en Israel, ¿a dónde se iban? A Egipto. ¿Por qué Egipto? Porque ahí no faltaba el agua y había tierras fértiles. Entonces, Egipto era como que la olla de que le daba de comer a toda esa zona. Y Abraham estuvo a punto de salir de sus tierras y decir, no, vámonos a Egipto. Y Dios le dice, no salgas de la tierra que yo te he dado, de la tierra de Canaán, yo te voy a bendecir ahí. Entonces sucede que Isaac es el único de los patriarcas que jamás sale de la zona de Canaán. Él se queda ahí en Canaán toda su vida. No tuvo ni que ir a buscar esposa, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué más sucede? A Isaac, solo Isaac conservó su nombre original. ¿Se acuerdan que Dios le cambia el nombre a Abraham y le pone a Abraham? ¿Sí? ¿Qué quiere decir padre? O padre de muchos, Abraham. Y después a Jacob le cambia el nombre ¿a qué? A Israel. Ahora, ¿por qué no le cambia el nombre a Isaac? ¿Saben por qué? Porque Dios se lo puso. Le pondrás a tu hijo Isaac. Interesante. ¿Qué más vemos? Isaac fue el primero que fue circuncidado en el día octavo, que esto fue parte del pacto que hizo, vimos los pactos la vez pasada, y el primer infante, el primer niño que se circuncida el octavo día fue Isaac. Abraham y a Jacob ya no les tocó eso, fue ya después. Pero él es el primero que se circuncida. Perdón, a Abraham no le tocó, obviamente a Jacob sí le tocó, pero a Abraham no. Abraham hizo, ahí de adultos y les tocó la iniciación ahí. Pero él fue el primer niño. Ahora, solo Isaac no escogió a su esposa. Bueno, esto hay un paréntesis ahí porque no sabemos si Abraham escogió a Sara. No nos lo dice la Escritura, pero sabemos que él no escogió, no tuvo que decir, no tuvo, como decimos, vela en el entierro. Y
de hecho, Jacob tuvo 4 esposas, pero Isaac no escoge a su esposa. Vamos a ver un poco más de esto ahora mismo. ¿Qué más? Dice, solo Isaac no tomó concubina. Este hombre fue marido de una sola mujer. Abraham le quiso ayudar a Dios con Agar y se siguen dando en el Medio Oriente hasta hoy los descendientes de ambos. Pero él no tuvo concubina. De hecho, Jacob, ¿cuántas tuvo? Tuvo 4. Tuvo varias esposas. Les digo, hermanos, me decía, decía, imagínate tener 4 esposas. ¿Te tocaría 4 veces el amor o no? ¿Quién sabe, no? Ahí se los dejo a su consideración. Pero piensen, sí, los oídos. Isaac fue granjero. Fue el único de ellos que fue granjero. Los otros, ¿qué eran? Pastores, eran ganaderos. Pero él dice la Escritura que él fue el que se quedó ahí. Por cierto, se queda en la zona. ¿Se acuerdan que hizo un pacto Abraham con Abimelech? Bueno, Abimelech sigue siendo mencionado acá y algunos estudiosos escépticos dicen, bueno, ¿cómo es posible que Abraham siga siendo, que Isaac siga teniendo relación ahí con Abimelech 60 años después de que hizo el pacto con Abraham? Y hay algo interesante en el nombre de Abimelech. ¿Se acuerdan de Melquisedec? ¿Qué quería decir Melquisedec? Rey de justicia, ¿se acuerdan? Melec y Sedec. Bueno, Abimelech tiene la misma raíz. Melec, rey. ¿Y quién dijo? Padre. Es como un título, es decir, mi papi es rey. ¿Sí? Soy hijo del rey. Eso es lo que quiere decir Abimelech. Entonces, pudo haber sido un título, no necesariamente un nombre propio, y el que está tratando ahora ahora, pudo haber vivido tanto tiempo, es posible también, a lo mejor ya estaba en sus 80s, 90s, por ahí, no lo sabemos. Pero esto es posible también, que haya sido simplemente un título de realeza que estaban utilizando ellos, como decir, mi papi es rey, soy hijo del rey. ¿Aquí cuántos Abimelechs hay? Amén, ¿verdad? Voy a terminar. Esta clase de hoy, por cierto, es como que 3 secciones en una. Y les voy a dar el primer punto para casa. No quiere decir que ya nos vamos, no, los del coro no se me vayan todavía no terminamos. Punto para casa, Génesis 26:3 dice, así confirmaré el juramento que le hice a ¿quién? A tu padre. Ustedes y yo somos parte de esta cadena interminable que viene desde Adán y Eva hasta nuestros días, y pasa esa cadena, Abraham, Isaac y Jacob, pero esa cadena no se detiene ahí, sigue contigo y conmigo hasta nuestros días. Y lo importante, déjeme decir esto, lo importante no es la fama de tu eslabón, sino a qué cadena perteneces. Déjeme repetirlo. Lo importante no es qué tan popular o qué tan famoso sea tu eslabón. Lo importante es a qué cadena perteneces. Y ustedes y yo pertenecemos a la cadena del Creador. Amén. Ahora hay una segunda lección aquí que vamos a ver. Isaac y Rebeca. Cosas interesantes que pueden salir de la vida de Isaac y de Rebeca. Yo les pregunto, bueno, cuando conozcamos una pareja nueva, nos gusta preguntarles, bueno, ¿cómo conociste a tu esposa? ¿Dónde la conociste?
¿cuál fue su primer cita? Yo les puedo decir, nuestra primer cita ya, no como novios, pero sí, fue a comer sushi. Y ustedes, voy a ponerla en vergüenza un poquito, mi esposa, pero pues yo tengo una bocota y a mí me cabe el sushi completo. Y el que come sushi sabe que comes pedazos completos. Pero ella toda propia quería comerse sus sushis, así de grandes a mordiditas. Y se le desbarató así todo eso. Salió peor. Pero esa fue nuestra primer cita. Bueno, la primer cita de Isaac, bueno, porque no la conoce ahí, pero muchas parejas en el Antiguo Testamento, de hecho 3 que vamos a ver ahorita, ¿saben dónde conocieron a sus esposas? Bueno, algunos las conocieron, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Nos conocimos en la escuela, mucha gente, ¿no? ¿Cuántos conocieron a su pareja en la escuela? O sea, mira, son high school sweethearts, ¿no? O también pudo haber sido en el trabajo, ¿no? En el trabajo, ¿quién conoció a su esposa en el trabajo? Varios, ahí. Sí, en el hospital, ¿no? Se tienen que ver todo el tiempo, ¿no? Fue en el trabajo, bueno. En el bar. Es buen lugar el bar para ir a... A ver, levante la mano, sea honesto. No. No los voy... ¿Por qué se ríen? A ver, allá se están riendo mucho. Yo me río de él, sí. Luego. Ok. No los vamos a hacer pasar vergüenzas, pero... Ahí lo dejamos, de ese tamaño. Pero, ¿qué tal, por ejemplo, tenemos amigos comunes, ¿no? Conocía yo amigos, ellos tenían amigos y ahí nos conocimos. O en la iglesia, ¿no? Déjenme decirles algo. Jóvenes, no vayan a buscar al bar, por favor. No es buen lugar para ir a buscar esposo o esposa, ¿ok? No voy a decir nombres, pero ustedes saben a quién me dirijo, ¿ok? Pero ¿qué tal conocer a tu esposo en el bebedero de ganado? Ese es bíblico, así les pasó a algunos. Jacob conoce a Raquel en un bebedero de animales. Qué romántico, ¿no? Mira la vaca tomando agua, ¿no? Moisés también. Moisés conoce a su esposa también en un bebedero de ganado. Era el lugar de reunión ahí en el desierto, ¿no? ¿Dónde hay agua? Pues ahí es como la cocina del Medio Oriente. Y sucede también que Rebeca, aunque no la conoce ahí, Isaac, manda a Abraham a un mayordomo para que vaya y busque esposa. Y la historia va más o menos así. Le dice, ve y busca de entre nuestra familia. ¿Y de dónde era Abraham? Bueno, del norte de Mesopotamia. Entonces va para allá y le dice, esta va a ser la señal. Le dice, cuando tú estés ahí, se llevó 10 camellos y los llevaba cargaditos. Cuando llegues allá al bebedero, ponte ahí y espera a que venga una mujer, y cuando le pidas de beber y te dé de beber, pero te diga ella, no solo a ti, sino a todos tus camellos les voy a dar de beber. Esa es. O sea, servicial. Buscaba a alguien servicial, alguien. ¿Qué te dice eso? Nobleza, te habla de... Eso sí, imagina, amor a los animales también, a lo mejor, no sé. Los camellos, les gustaban las jorobas, no sé. Pero en esos tiempos era, y obviamente conocen la historia, ella Rebeca va, le dice, sucede como el mayordomo pide. Ahorita vamos a leer un poco más de esta historia. Y sucede que ella acepta, van a la casa de ella, de su hermano Labán y y sus padres aceptan, y entonces ella... Ahora déjenme decirles, este viaje no era un viaje cortito. ¿Saben cuántos kilómetros era de Canaán al norte de Mesopotamia? 800 kilómetros.
No es así como que, no, llegan los camellos y ahí mañana llegas, no. Bueno, ellos podían recorrer más o menos 25 kilómetros por día. Divide los 800 entre 25. ¿Sí? Unos 8 días, ¿no? Ah, sí, 32 días, como un mes. Un mes a camello, imagínate en el camello. Pues eso sí es amor. Imagínate que te llegue alguien de 1000 kilómetros en camello y te dice, mira, tu novio está allá al sur, a 1000 kilómetros. Pero ellos se dan cuenta que era algo de Dios, por eso aceptan. Y esto es el contrario de lo que sucede en tiempos modernos. En tiempos modernos, ¿qué sucede? Vas, conoces a la persona, te enamoras y decides si te casas o no. ¿Sí o no? ¿Sí, no? Bueno, en aquellos tiempos era al revés. Al revés es, te toca un cónyuge y aprendes a amarlo o amarla. ¿Sí? Tienes que aprender a amarlo. ¿Alguien vio la película de Violinista en el Tejado? Ah, esa es una gran película, véanla y véanla con los hijos, porque ahí hay educación para este tipo de cosas, pero lo que sucede ahí es que hay una Celestina en el pueblo. Esto es un pueblo de judíos, después un poco antes de la guerra, por cierto, y están ellos itinerantes, pero es un pueblito de judíos, y estos judíos tenían una Celestina. ¿Saben qué es una Celestina? Es la que arregla los matrimonios. ¿Sí? Es el que sí. Entonces, mis hijas adivinen quién es el Celestino. Ya saben, ¿no? Yo te arreglo a tu marido, no te preocupes. No entiende, pobrecita, tiene 11 años. Me está viendo así con cara de... Pero eso sucede en esta cultura porque el papá quiere que ellas se casen con cierta persona y las hijas que tiene empiezan a enamorarse de cualquiera ahí, del carnicero. Y de hecho se enamoran del carnicero y la mamá dice, bueno, al menos no le va a faltar de comer. Y el papá está con los pelos de punta. Pero eso era lo que pasaba en la cultura. De hecho, hay una escena muy famosa en donde el papá, después de 25 años de matrimonio, le pregunta a la esposa, le dice, oye, y empieza la canción, ¿tú me amas? Y la esposa, ya llevo 25 años limpiándote y cocinándote y lavándote ropa. Sí. Y ya finalmente, vean la película, pero finalmente le dice, pues si no es amor esto, ¿qué será? ¿Sí? Pero era la cultura en la que ellos vivían y era una cultura donde los matrimonios se arreglaban. Y esto es lo que sucede ahí. Les decía, manda el servidor y algo que quiero que notemos hoy, a veces se nos pasa lo que sucede con el servidor, con el mayordomo que manda a Abraham. Y él es un personaje importante en la historia, porque no solo es el que encuentra a esta mujer, por cierto, era el mayordomo más importante de la casa de Abraham, y Abraham era pesudo, o sea, era de dinero. De hecho, cuando ya identifica a él, a Rebeca le da 2 brazaletes y un anillo, pesados. Ahí dice, uno era como de 6 gramos y otro como de 100 y tantos gramos. Ya las hermanas empiezan a ver las muñecas y los míos dónde están, ¿no? Ay, no. Les digo, aquí hay lecciones de, mire, esta clase no es de matrimonios, pero cómo salen cosas, ¿eh? Fíjense, Génesis 24. Vean la actitud. Vamos a leer estos pasajes con cuidado, pero léanlos con cuidado. Dice, Señor Dios de mi amo. Está hablando él, mayordomo. Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien. Aquí me tienes a la espera junto a la fuente. Aquí la palabra a la espera, en un pasaje ahorita posterior, el mismo pasaje,
se traduce más correctamente como que estoy aquí parado, estoy aquí de pie, esperando. Estoy de pie. Tomen cuenta de eso. Después, cuando viene, de hecho él está haciendo esta oración, cuando no ha terminado y Rebeca viene y le dice, ¿qué pasó? ¿Te puedo ayudar en algo? Y él le pide agua y ella le dice, ok, para ti y también para tus camellos. Yo me imagino la cara que ha de haber puesto el mayordomo. Y le dice, entonces el hombre se inclinó, esa fue la reacción del mayordomo. Se inclinó y adoró al Señor y dijo, bendito sea el Señor Dios de mi Señor Abraham. Y después dice que cuando el Señor de Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante del Señor. Esto ya es cuando se hace la confirmación de que le dicen, sí, voy a ir a conocer a Isaac y voy a ser su esposa. Y en un pasaje después, muy bonito, pero muy breve, dice, y ella fue su mujer y la amó. Muy breve. Ella fue su mujer y él la amó. Vean la actitud de este hombre. Primero está de pie en el bebedero de los animales esperando. Pero después se inclina, dice, la palabra correcta y exacta aquí es inclina su rostro. ¿Sí? Es como estar orando así, después estar orando así. Y finalmente, la actitud final es, se postró en tierra. En el suelo se puso a adorar a Dios. ¿Y yo qué aprendo de esto? Punto para casa. Señor, estoy de pie, me inclino, me postro a tierra. Esta es la lección. La santidad engendra santidad. Cuando en tu vida te alejas de Dios, cuando dejas de estudiar, cuando dejas de leer tu Biblia, cuando dejas de juntarte con creyentes, cuando dejas de escuchar mensajes, empiezas a derivar, a estar a la deriva en tu vida espiritual. Y una cosa lleva a otra y te vas a ir alejando. Pero al contrario, si estás perseverando en la palabra de Dios, si estás perseverando en las cosas de Dios, Dios te va a acercar más cada vez a Él. Vas a estar cada vez más cercano, vas a estar cada vez más íntimo con tu relación con Él. Y eso es lo que le sucede al mayordomo en este proceso de ir confiando en Dios poco a poco. Amén. Finalmente veamos muy brevemente, esto me parece fascinante, Isaac y la promesa de Dios, porque esa cadena termina no solo en Cristo, sino en la redención humana tuya y mía. Y la promesa que le da Dios a Abraham se repite con Isaac. Este pasaje, les decía, el capítulo 26 que habla centralmente de Isaac, esto es lo que dice. Se le apareció Jehová y le dijo, a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Ratificación de esa promesa. Confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia. ¿Ven los ecos y la misma promesa la repite y la ratifica? Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán, ¿qué? ¿Cuántas naciones hay aquí representadas? Hablamos el mismo idioma, pero tenemos diferentes fronteras de donde venimos. Pero esta promesa de Dios efectivamente termina con esas fronteras. No hay fronteras ya, no hay judío, ni esclavo, ni griego, ni libre. Dice, y serán benditas en tu simiente. Viene bendición a todos por medio de esta cadena. Y aunque Isaac tuvo
caídas morales también, no fue un hombre perfecto. Y es interesante, me parece interesante ver cómo él de alguna forma no repite los mismos errores que su padre. Se dan cuenta que Rebeca tampoco pudo tener hijos durante 20 años. Y Isaac fíjense, esperó 20 años y no dijo, ya me cansé, ya me desesperé, mejor déjame buscarme otra. Sí, igual que mi papá, a ver. No dijo, si mi papá lo... que se equivocaron. No, si mi papá lo hizo, yo, ¿por qué no? Pero fíjense, tendemos a repetir los errores de nuestros padres. ¿Sí o no? ¿Quién ha oído la frase? Es que eres como tu papá. Yo nomás pregunto, ¿eh? Eres igualita a tu mamá. Cuidado. Pero él tuvo cuidado de no repetir esos errores. Y él ora y espera. Y después nacen Jacob y Esaú. Ahora, hay ecos de la vida de Isaac que tienen ecos con la vida de Jesús. La iglesia primitiva siempre vio a Isaac como una representación de Cristo. Por ejemplo, ambos son hijos de promesa. A sus padres se les promete que va a venir un hijo y viene el hijo. Ambos son hijos de una promesa de Dios. En Génesis 17, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y vemos también Lucas. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué? Jesús. Ambos son hijos de promesa. El siguiente pasaje, ambos nacen milagrosamente, son producto de un milagro. Sus nacimientos son productos de un milagro. Génesis 18, a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Era posmenopáusica Sara cuando nace Jesús. No, es la verdad. Isaac ya no tenía forma de tener hijos. Y Lucas, ¿qué dice? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, déjeme decirle, los judíos sabían cómo venían los niños al mundo. Y ella dijo, esto es imposible. Pero para lo que nosotros pensamos imposible, a Dios es algo de todos los días. Y así nacen ambos de un proceso milagroso. ¿Qué más? Ambos son hijos únicos o unigénitos. ¿Cómo sabemos esto? Hebreos 11:17, fíjense, Nuevo Testamento. Abraham ofreció a Isaac la palabra griega es monogené, hijo único. Y esa es la misma palabra que se utiliza en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo único, al único que tenía. Dios no tiene 20 hijos, tiene hijos adoptivos, pero hijos únicos solo tuvo uno. Otro eco que vemos ahí, ambos portaron la madera para su sacrificio. ¿Se fijan? Ambos portaron la madera para su sacrificio. Génesis 22. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y fueron ambos juntos. Fíjense que por eso dejé esta parte, fueron ambos juntos. Dios no abandona a Jesús en el Calvario, como Abraham tampoco abandona a su hijo cuando está a punto de sacrificarlo. Y Juan 19 dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, al Gólgota. Ambos tienen una esposa que les ha sido preparada. Las bodas del Cordero en Apocalipsis habla de una esposa ataviada y lista para el
esposo para el cordero, y a Isaac también se le fue a buscar una esposa y no tuvo que hacer nada. Ambos siguieron un mandato divino de morir, pero vencieron a la muerte en obediencia. Ninguno de los dos se rehusó, sino que aceptaron lo que Dios les había pedido y ambos son librados de la muerte. Isaac por un ángel le detiene, pero Jesús por la resurrección. Esto es un eco muy claro de la resurrección. Terminemos. Estaré contigo y te bendeciré, dice Génesis 26:1. Y a veces tendemos a pensar que cuando la bendición de Dios no viene en nuestro tiempo, que ya no vendrá jamás. Y esto está ligado al punto anterior, porque cuando nos empezamos a alejar de Él, empezamos a olvidar sus promesas y también nos olvidamos de que somos personas impacientes y de que las bendiciones no van a llegar en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Dios. Y esto me lo aplico a mí porque yo soy muy impaciente. Yo quiero las cosas rapidito y ya. De hecho, a veces desespero a mi esposa porque ella me quiere... Se quedó grabado, ni modo. No. Porque ella me quiere platicar. Y yo quiero el resumen ejecutivo. ¿Sí? Ella me quiere dar las 40 páginas y yo quiero un párrafo. Ve al grano. Pero a veces esa interacción, hombres, no, me estoy abriendo el kimono aquí porque es difícil hablar de estas cosas. Porque les digo, fallamos en esa área. Porque esa intimidad a veces viene de hablar con la persona y a veces como hombres no tenemos esa intimidad con Dios porque no queremos hablar con Él. Queremos, en vez de leer el pasaje detenidamente, queremos ver el comentario del teólogo que lo da ya resumido. Me estoy reflejando ahí, hermanos. Pero esa relación se cultiva con hablar con Dios y con pasar tiempo con Él. Y a veces no tenemos ni siquiera que estar hablando con Él. A veces mi esposa solo quiere estar en la camita y que la vea o que me vea. Y ese es tiempo de intimidad. Y ese tiempo de intimidad lo podemos también tener con Dios. Entonces, no seamos impacientes con las promesas de Dios. Van a venir a su tiempo, pero no olvidemos y no nos hagamos materialistas con estas promesas. La promesa más importante es la salvación y la resurrección que vamos a compartir con Él al final de los tiempos.